Reptiliano, la semana pasada, en la primera parte de este documental, hablamos sobre la caza de brujas que tuvo lugar en Europa y que acabó con la vida de decenas de miles de personas a manos de católicos y protestantes. Si no has visto todavía esa primera parte, puedes verla aquí. Esa cacería, que se extendió a lo largo de 3 siglos, terminó con la decapitación de Anna Goldi en 1783 en Suiza. Fue la última mujer ejecutada por brujería en el continente europeo. Pobre Anna Goldi, llegó de última a la fiesta de guillotinas, pero aún así le tocó premio. Sin embargo, la cacería de brujas no ha terminado. En varias regiones del planeta se sigue asesinando cada año a miles de personas por brujería. Hoy veremos cómo en algunas regiones de África y Asia se siguen dando cacerías de brujas que acaban con la vida de miles de inocentes. Además, veremos cómo el miedo a las brujas ha mutado en los últimos tiempos, dando pie a nuevas teorías de conspiración como el pánico satánico que estalló en los 80, las supuestas abducciones extraterrestres que tuvieron un auge en los 90 e incluso algunas teorías de conspiración sobre una élite que sacrifica niños para mantenerse joven y adorar al viejo cornudo. Por cierto, a pesar de que la Iglesia Católica ya no persigue brujas, en su ala más conservadora siguen pensando que eventos como Strigarium, el festival neopagano al que asistimos aquí en Italia, son propiciados por el mismísimo Lucifer. Así es. Por eso hablaremos con auténticas brujas del siglo XXI. Se trata de Dee y Emmet, que llevan adelante el proyecto Nexus Arcanum, quienes nos contaron en qué consiste realmente ser una bruja. Dicho esto, comenzamos. En África y Asia, la brujería sigue siendo una creencia muy arraigada entre los habitantes de varios países. Por un lado, se practica con frecuencia y por otro, se persigue con la misma virulencia que en Europa en los siglos pasados. Esto da pie, por supuesto, a toda clase de supersticiones no solo absurdas, sino muy peligrosas. Por ejemplo, en países como Tanzania o Mozambique, los albinos son perseguidos y hasta asesinados por su color de piel. Algunos creen incluso que matar a un niño albino trae buena suerte. Sus órganos y algunas partes de sus cuerpos acaban usándose para rituales y hechizos espantosos. Mira tú si el mundo no es un lugar lleno de ironía. Si sales de África, tener mucha melanina en la piel te mete en problemas. Y si entras a África, el déficit de melanina en la piel te mete en problemas. ¿En qué carajo estaba pensando Dios cuando se inventó esto de la melanina? ¿No podía protegernos de la radiación solar de otra manera? No sé, que todos naciéramos del mismo color neutro. Así, tipo gris cemento, pero con una sombrilla incrustada en el cogote. Y dependiendo de dónde viviéramos, la sombrilla fuera más grande o más pequeña. Nah, tampoco habría funcionado. Ya saldría la gente a decir, pero mira qué grande la tiene este, pero mira este perdedor con esa cosa minúscula, pero mira este que nació sin sombrilla, vamos a matarlo antes de que venga a nuestro país a robarse nuestras sombrillas. Pero claro, Dios no estaba pensando en nada de esto, porque Dios no existe. La situación en África es tan dramática que en el siglo XX, en ese continente, fueron ejecutadas más personas por brujería que durante toda la caza de brujas en Europa. Las cifras son poco precisas porque este tipo de hechos suelen ocurrir en zonas rurales y remotas donde persisten estas creencias, pero solo en Tanzania más de 1000 personas son asesinadas cada año bajo esta acusación. Se estima que en ese país, entre 1960 y el 2000, se ejecutaron 40.000 personas por presunta brujería. Y eso, que en su código penal no se contempla la brujería como un delito. O sea, esto ha sido por iniciativa espontánea de la gente. ¿Lo ven? Cuando la gente se pone de acuerdo, hace grandes cosas. Nadie dijo que tienen que ser grandes cosas buenas. No nos pongamos tan ambiciosos. En Malawi, para 2017, se estimaba que ocurrían unos 150 casos diarios de violencia colectiva relacionados con la brujería. En ese país, una buena parte de sus habitantes creen en la brujería y no es raro que ocurran linchamientos a personas acusadas de practicarla. Las acusaciones pueden ser absurdas y totalmente aleatorias. Basta, por ejemplo, con que muera algún miembro de la aldea para que sus habitantes busquen un supuesto culpable del hecho y tomen justicia por mano propia. Inclusive, la envidia es un potente movilizador, ya que el simple hecho de mejorar económicamente la situación propia puede ser objeto de suspicacia de los vecinos. Y tú quejándote porque el vecino no te saluda. En Asia, por su parte, la situación también es grave. Solo en India, entre el año 2000 y 2016, se registraron 2.500 asesinatos por sospecha de brujería. Y en Arabia Saudita, tuvieron la brillante idea de crear en 2009 una unidad antibrujería de la policía para castigar la brujería. Vaya manera inteligente de invertir esos petrodólares.
Una redada de la unidad antibrujería sería algo así como: todos al suelo, policía antibrujería, bajen sus escobas y suban sus gatos negros donde pueda verlos. Pero no somos brujos, solo estamos produciendo fentanilo de forma ilegal. Ah, disculpen el malentendido, que Alá los proteja. La cosa en ese país es tan loca con este tema que en 2008 Ali Hussein Sibat, un presentador de televisión libanés de un programa esotérico, decidió pasar por Arabia Saudita para visitar la ciudad de Medina, considerada santa por el Islam. Él, creyéndose un musulmán devoto, fue sorprendido por esta unidad antibrujería que lo apresó y lo metió en el calabozo. Las autoridades saudíes le propusieron que confesara haber practicado brujería para poder ser liberado, y el hombre lo hizo. Y luego las autoridades saudíes dijeron: ¡ah, te lo creíste! En realidad te vamos a condenar a muerte. 3 años pasó el hombre en la cárcel esperando su sentencia en un lío que alcanzó repercusión internacional, hasta que finalmente los saudíes le volvieron a decir: ¡ja! ¡Te cagaste! Solo queríamos asustarte, ahora vete a tu casa y no jodas más. Sibat fue liberado en 2012, cosa que desde Amnistía Internacional no pudieron confirmar, así que puede que un día aparezcan estos saudíes otra vez y digan: ¡ah! Creyeron que lo habíamos soltado, en realidad lo terminamos ejecutando. Ya sabes, siempre puedes confiar en la palabra del gobierno saudí. Pero por supuesto, la situación en el resto del mundo se ha relajado. Ya nadie persigue a las brujas en Europa o América. Todo es peace and love, my friend, kumbaya, excepto que, como mencioné, a ciertos sectores de la Iglesia Católica no le gusta eso de que la gente practique la brujería, el neopaganismo o cualquier otra creencia religiosa alternativa, porque la Biblia dice que sí, y la Biblia también dice que el que tenga los testículos aplastados o amputado su miembro viril no podrá ser admitido en la congregación del Señor. Para entender mejor de qué va la brujería realmente hoy en día, o al menos de qué va aquí en Europa, donde está vinculada principalmente al neopaganismo, estuvimos hablando con Dee y Emmet de Nexus Arcanum, una página web en la que ofrecen sus servicios. En su conferencia, y posteriormente en la entrevista que les hice, explicaron que la brujería ha cambiado con el paso del tiempo. Antes del cristianismo, esta tenía una connotación religiosa muy ligada a cuestiones chamánicas y medicinales. Con la llegada del cristianismo le fue achacado un carácter maligno. Una medida de los padres de la iglesia para imponerse como religión única por encima del paganismo. Finalmente, la brujería en la actualidad tiene que ver más bien con una forma de ver el mundo y de interpretar la realidad según nos contaron. Como escéptica, me surgieron muchas dudas al respecto. ¿Cuál es, por ejemplo, su posición con respecto a la ciencia? Ya que, por ejemplo, la medicina ha venido a sustituir enteramente ese rol de bruja curandera che existía en el pasado. Questo fue lo che mi rispondieron. La strega deve essere anche capace di vivere all'interno della sua società, di essere una persona in un tessuto sociale moderno, ma capace di ripescare qualcosa di antico. Assolutamente, anche perché è assurdo negare dei valori che siano scientifici. Non è un sostituirsi, un voler fare diversamente, quindi noi siamo meglio della medicina, questo non è assolutamente vero, ma un ricorrere prima a un rimedio che è prettamente naturale prima di un rimedio chimico, che sono entrambi completamente validi e auspicabili. Secondo me quello che può essere interessante nell'affiancare entrambi questi tipi di sapere, quindi magari un sapere erboristico popolare che curino su più livelli, cosa che spesso la medicina contemporanea non fa perché si occupa della cura del sintomo y tralascia a volte la cura dell'anima, la cura del contexto. Sobre su sistema de creencias nos explicaron evidentemente que su moral no es la moral tradicional cristiana. Deja muy claro que respetan el libre albedrío de quienes acuden a ellas y que el que se mete en estos asuntos tiene que ser un adulto responsable de sus acciones. Non ci sembra corretto spingere la morale di una persona da una parte o dall'altra, cioè essendo tutti adulti e maggiorenni le persone che si rivolgono a noi e in pieno possesso delle loro facoltà intellettive, partiamo dal presupposto che siano anche in grado di decidere per loro stessi. Esto no significa que se presten para cualquier cosa a la hora de ofrecer sus servicios y rituales. Deja muy claro que su ética personal traza ciertos límites a la hora de realizar rituales. Comunque per noi è prioritaria l'etica personale, cioè ci sono cose a cui noi diciamo di no anche se la gente ci darebbe pacchi di soldi, che bisogna un po' far coesistere quella che è la propria etica, quello che è il proprio credo e guidare le persone a non farsi male dove
rischiano di farselo. L'andare a fissarsi e ripetere una serie di gesti rituali per cercare di ottenere un determinato risultato crea una vera e propria ossessione, un vero e proprio ripetizione a livello... È un'induzione psicologica molto forte, con le quali bisogna fare i conti, e molte persone non sono preparate non tanto alle conseguenze della magia quanto alle induzioni che si creano. A pesar de todo esto, la percepción del público general sigue estando marcada por la visión cristiana de la misma. O sea, sigue asociándose con el satanismo. De hecho, justo antes de entrevistar a Dee y Emmet, un periodista italiano estuvo conversando con ellas y su primera gran pregunta fue si eran satánicas. Smart. Y es que en Occidente la influencia del Vaticano sigue siendo poderosa. Y si bien no se persigue la brujería desde un punto de vista legal, sí se hace desde un punto de vista moral. Cuando estuvimos en Strigarium, el festival de neopaganismo, nos enteramos por sus organizadores que habían recibido críticas desde la iglesia. Incluso el padre Francesco Bamonte, presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, sí, esto existe, criticó el festival alegando: el Gran Sabbat es un gran engaño. Esta reunión forma parte de un peligrosísimo fenómeno que es el resurgir neopagano. Involucra a familias con hijos para confundir a los más jóvenes en el concepto del bien y el mal. No se puede excluir una intervención extraordinaria del maligno. A ver, padre Francesco, nosotros estuvimos 2 de los 3 días que duró el festival y puedo decir que aquello es lo más zanahoria que he visto en mi vida. Había kiosquitos que vendían artilugios esotéricos, familias con lindos bebés que no parecían muy satánicos, comida sabrosa que no eran los bebés, música cool, lechucitas lindas como las de Harry Potter, conferencias interesantísimas sobre la historia de la brujería y de la Wicca y un largo etcétera. Eso sí, me quedé con las ganas de ver esa intervención extraordinaria del maligno, porque eso habría estado buenísimo para el documental. ¡Qué pena! Quizás Lucifer estaba ocupado ese día, sacándose los mocos en el plano de la inexistencia eterna. O tal vez se había unido a la huelga de actores y el sindicato no le permitía aparecerse. Yo qué sé. Pero el miedo a la brujería no es alentado solamente por el Vaticano. A pesar de que la modernidad ha ayudado a desterrar viejas supersticiones y falsas creencias, el miedo a la brujería sigue presente en la mente de muchos, aunque ha adoptado las formas menos esperadas. Es decir, las brujas del imaginario colectivo, que volaban en escobas y tenían un poder terrible sobre el destino de las personas, han mutado hasta convertirse en otros seres que en principio parecieran no tener mucho que ver, pero si lo analizamos con cuidado, presentan algunas semejanzas con los mitos sobre las brujas. Se trata de los extraterrestres. Eso afirmaban Carl Sagan y Anne Druyan en su libro El mundo y sus demonios, donde hacen una comparación interesantísima entre el miedo a las brujas y el miedo a las supuestas abducciones extraterrestres. Estas habrían tenido su pico entre los 80 y 90, cuando hubo un estallido de reportes, avistamientos ovni, además de una constelación entera de charlatanes sacando provecho de las experiencias de personas inocentes, pero muy confundidas y muy sugestionables. Los autores explican que algunos de los reportes de abducciones extraterrestres guardan una curiosa similitud con ciertos hechos asociados a la brujería durante la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. Por ejemplo, en la primera parte de este documental expliqué la creencia en los íncubos y los súcubos, demonios que paralizaban a sus víctimas mientras dormían para tener relaciones con ellas. Estos demonios formaban parte del folclore de la brujería y su propósito era crear una raza de engendros, mitad demonio, mitad humano, para destruir a la humanidad y humillar a Dios. Para Sagan, al igual que los demonios, los extraterrestres, de acuerdo con muchos reportes, inmovilizan a sus víctimas para tener relaciones con ellas. Según él, incluso en varios reportes se cuenta que los alienígenas utilizan instrumentos metálicos, fríos e hirientes para inseminar a las mujeres. Curiosa descripción, teniendo en cuenta que según el Malleus Maleficarum, el pene del diablo, con quien las brujas copulaban, era frío y hacía mucho daño. Por supuesto, como comenté en el capítulo anterior y como comentan Sagan y Druyan, tanto los episodios con íncubos y súcubos como las abducciones extraterrestres son ensoñaciones que ocurren durante un fenómeno llamado parálisis del sueño, que es bastante común entre la población general. Otro fenómeno de paranoia colectiva con muchas reminiscencias del miedo a la brujería se dio con el famoso pánico satánico que tuvo lugar en los 80 en Estados Unidos
y también en Gran Bretaña. El pánico satánico en Estados Unidos comenzó por un libro del psiquiatra Lawrence Foster, quien utilizó una dudosa técnica de recuperación de recuerdos ocultos, gracias a la cual una paciente suya, Michelle Smith, que acabaría siendo su esposa, muy ético eso, relataba una serie de abusos que había sufrido en una secta satánica. El libro se vendió como pan caliente y una histeria colectiva se apoderó de los estadounidenses, quienes además hicieron una triangulación entre este temor a las sectas satánicas, el auge del metal ochentero y los juegos de rol como Calabozos y Dragones. La serie Stranger Things refleja algo de este episodio. La cosa llegó al punto de que se realizaron hasta 12.000 denuncias de supuestos abusos por parte de sectas satánicas a niños. Ninguno pudo ser probado. Incluso las encargadas de una guardería en California fueron acusadas de ser brujas que volaban por la ciudad, y se decía que existía un sistema de túneles que conectaban las guarderías de Estados Unidos. En Gran Bretaña, por su parte, se reportaron también miles de casos de supuestos intentos de secuestro a niños pequeños. Muchas familias aseguraron que distintas mujeres se presentaban en sus hogares alegando ser trabajadoras sociales que debían hacer una inspección de las condiciones en las que vivían los niños británicos. Tras un inquietante interrogatorio, según los testigos, las mujeres volvían tiempo después e intentaban retirar la custodia de los niños a sus madres llevándoselos. Igual que con el pánico satánico estadounidense, hubo miles de denuncias, pero ni una sola prueba que condujese a algún culpable. En su libro Realidad Daimónica, Patrick Harpur concluye que este tipo de fenómenos están vinculados a una realidad psíquica en la que las leyendas y los mitos antiguos siguen estando presentes en la mente de los seres humanos y siguen manifestándose de las formas más imprevisibles, como puede ser en estas explosiones de paranoia colectiva. Así pues, reptiliano, las formas han cambiado, pero no los miedos. Temor a ser inmovilizado y agredido sexualmente. Temor a que los niños sean agredidos, sacrificados o devorados en perversos rituales satánicos. Y temor, cómo no, a las mujeres. A pesar de que la última supuesta bruja fue ejecutada hace 240 años, la caza de brujas nunca cesó en la mente de algunos. En Occidente, el último reducto del tenaz miedo a las brujas reside en las teorías conspiranoicas de QAnon, que aseguran que una élite perversa secuestra niños y los sacrifica en rituales satánicos. Incluso la idea de que el adrenocromo extraído de la sangre de estos niños ayuda a rejuvenecer a brujos y brujas que los sacrifican no es muy diferente a la idea que tenían en Europa en el siglo XVI, donde pensaban que las brujas usaban la grasa de los bebés sacrificados para hacer ungüentos especiales. Si tomamos distancia de estas teorías de conspiración, sí, la brujería es real. Como escéptica, evidentemente no creo en la magia y no creo que quienes practican la brujería puedan afectar en ninguna forma el destino de las personas más allá de la sugestión. Como vimos, la brujería se puede usar para hacer el mal, como ocurre entre algunos brujos africanos, o puede usarse con la intención de mejorar la vida de las personas. En todo caso, es muy necesario desmontar la visión cristiana que mete todo en el saco del satanismo. Estas prácticas, en muchos casos, recogen tradiciones ancestrales y son parte del legado de distintas culturas y religiones. Quienes se reúnen en eventos como Strigarium no son personas peligrosas ni de malas intenciones y mucho menos se reúnen a adorar al diablo. La campaña cristiana antibrujería solo sirve para remover los temores infundados y para estigmatizar a personas que simplemente tienen otra manera de ver la vida. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Dale a me gusta, comparte y suscríbete. Recuerda que hacer documentales como estos nos toma más tiempo y esfuerzo de lo normal. Así que si quieres seguir viendo contenido como este, puedes apoyarnos en miembros del canal y Patreon. Dentro de unos días saldrá la tercera parte en la que hablaremos sobre la religión Wicca y hablaremos con wiccanos. No te lo pierdas. Y quédate por más con este otro capítulo en el que hablamos sobre el templo satánico, una religión que no es como te la imaginas. Chau.